lo que nosotros decíamos era que esta raíz podía llegar a tomar el índice otro valor diferente al 2. ¿Sí? Supongamos que podíamos tener lo mismo, ¿sí? 2a sobre, y acá podíamos poner, por ejemplo, la raíz quinta de a al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacíamos en este caso? ¿Se acuerdan? A Haciendo qué la cosa. ponerlo con exponente 5 menos 2, el índice menos el exponente. Claro, en este caso, bueno, acá lo copiábamos igual, ¿cierto? Y lo que hacíamos, lo multiplicábamos y lo dividíamos por el índice menos el exponente. Entonces, esto me va a quedar 2a sobre, me queda 2a sobre la raíz quinta de 5 menos 2. ¿Sí? Acá yo tranquilamente ya podría poner a al cubo. ¿Sí? Restamos el índice con el exponente. Perdón, acá disculpen que acá me quedaría exactamente lo mismo, porque recuerden que siempre multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. ¿Y por qué multiplicamos numerador y denominador por un mismo número? ¿Por qué no puedo multiplicar el numerador por otro número? Porque sería así la fracción equivalente. Exacto, ¿no es cierto? Tendríamos una fracción equivalente. Recuerden que cuando multiplicamos numerador y denominador por un mismo número, obteníamos una fracción equivalente. ¿Sí? Entonces, acá lo que yo voy a tener es 2a por la raíz quinta de a al cubo sobre, y fíjense acá podemos poner todo en una misma raíz. Raíz quinta de a al cuadrado por a al cubo. ¿Sí? Bueno, Profe, no entiendo bien de dónde sí. sacó ese A al cubo. Lo que hacemos acá, fíjate, lo voy a poner acá abajo, acá arriba como un cálculo auxiliar, es el índice de acá, ¿sí? Lo que hacemos es vos tuviste la clase pasada, ¿cierto? ¿Te acordás que la Sí, sí. raíz enésima, nosotros teníamos, por ejemplo, a, ¿cierto? A sobre eh, la raíz n de, por ejemplo, b a la m, ¿sí? Sí. Lo que hacíamos nosotros acá era restar el índice menos el exponente. Entonces esto me queda la misma raíz n, pero de b elevado a la n menos m, sobre lo mismo. La raíz de b, Che, bien. N vendría siendo 5 y m vendría siendo 2. ¿Estamos? no está bien. Sí, Entonces sí, hacemos n menos m, 5 menos 2, me queda 3. está bien. Gracias. No, de nada. ¿Cualquier cosa? Profe, Sí. hablaron al grupo de WhatsApp Ah, no sé qué dijeron. un Perdón. chico. Eh, no tengo conectado el WhatsApp. No sé qué dijo. Porque justo tengo el teléfono Que con... hay dos chicos para cursar y ahí le dijeron que se metan al link. Ah, bueno. Ahí le... Perfecto. ¿Les pasaron el link directamente? A ver si lo tengo acá. Bien, ¿les pudieron avisar? A ver, para. Si nos, a ver, denme un segundito. Bien, entonces.
una vez que tenemos esto, ¿sí? Veamos qué podemos hacer en los dos casos, tratando de retomar un poquito lo que vimos también anteriormente. En el caso de abajo, del denominador, ¿sí? Yo puedo... ¿Qué hacíamos acá? Con este a al cuadrado y este a al cubo. Sumábamos los exponentes porque tenemos misma base. Bien, sumábamos los exponentes, ¿sí? Entonces me va a quedar la raíz quinta de a la 5, ¿sí? En algunos casos, ya van a ver en el examen, he visto algunos errores de aplicar propiedades de potenciación. Había un punto de potenciación, ¿sí? Por ahí se equivocaban mucho cuando tenían una división y cuando tenían un número negativo, ¿sí? Y tenían que restar un número negativo. Al restar un número negativo, quizás no, se me transforma en una suma. Pero bueno, ya vamos a ver esos pequeños detalles una vez cuando terminemos esto de acá. Entonces, esto me queda raíz quinta de a la quinta. ¿Qué podría hacer en el numerador? Como se están multiplicando, poner a la 5 se suman A la los exponentes. 5 Porque suman los exponentes. arriba, decís vos acá, No, no en el de abajo. en el de abajo. Ah, acá sí, Ah, ya está. acá ya lo hicimos. ¿Sí? Profe, ¿se puede meter el 2A adentro de la raíz? Bueno, ¿y cómo lo meterían? Elevándolo a la 5. Exacto, ¿no es cierto? Entonces yo lo que puedo hacer acá me va a quedar el 2 por a al cubo por a la 5. ¿Sí? A ver, no es necesario que lo haga, ¿sí? Pero lo estamos haciendo para repasar de cómo introducir radicales dentro de una raíz, ¿sí? Y además, quizás se ve un poquito más estético, ¿sí? Por ahí se ve más estético el 2 multiplicado por una raíz que el 2 multiplicado por otro número y multiplicado por la raíz, ¿sí? Bien, acá es raíz quinta. Bueno, acá abajo, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Bien, simplifico raíz con exponente, me queda a, ¿sí? Y acá me va a quedar 2 raíz quinta de ¿cuánto? De A a la 8. De a la 8. Bien, Joaquín, fíjate si podés, ¿estás del celular, Joaquín? No sé si no puedes ver la pantalla. ¿Se escucha? Ahí sí se escucha, Joaquín. ¿Estás del celular? Sí, estoy en celular. Fíjate si lo das vuelta al teléfono. Gíralo. A ver si puedes ver la pantalla completa ahí. ¿Alguno que esté de teléfono, qué hace? ¿Lo gira la pantalla para poder verlo? Sí, se da vuelta y se Sí. aprieta y lo fijas y Claro, le pones la fijen la pantalla pantalla. completa. Eso le iba a decir, fijen la pantalla. ¿No es cierto? Giran el teléfono y fijan la pantalla. ¿Sí? Eso ya directamente ahí lo tienen que configurar ustedes. Gírenlo, pónganlo en forma horizontal y fijen la pantalla, ¿sí? Para poder ver solamente lo que yo estoy explicando acá, ¿sí? Bien. Bueno, este era el otro caso donde teníamos la raíz enésima en el denominador, ¿sí? Me falta uno de los casos, ¿sí? Explicarlo para...
Bien, denominadores que contienen suma o resta de radicales. ¿Sí? ¿Qué será esto de suma o resta de radicales? ¿Qué estoy sumando o restando? Esto no lo vimos, profe, ¿o no? No, por eso. Por eso le estoy preguntando. Si estoy sumando radicales, ¿sí? Se supone que radicales ya saben que son. ¿Sí? Y la suma y resta también. Entonces, ¿qué estoy sumando y qué estoy restando? Este sería como... Dos raíces. Exacto, dos raíces. ¿Sí? Este sería como el... No, ¿cómo no? Estaríamos como... no sé si lo vimos por caso o cómo lo vimos, ¿no es cierto? Pero sería... Podríamos poner el tercero. ¿Sí? Bien, supongamos que tenemos en el numerador (3b) y en el denominador tenemos raíz de a menos raíz cuadrada de b. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos una resta de dos raíces, ¿sí? De dos radicales. Bueno, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Sí? Porque no es parecido a ninguno de los que hayamos tenido anteriormente. Porque generalmente, ¿qué pasábamos? En el denominador teníamos una sola raíz. ¿Sí? Acá tenemos una resta de raíces. Entonces, yo cuando tengo una resta de raíces, yo no puedo juntar estas raíces. ¿Sí? De hecho, una de las preguntas del verdadero o falso, ¿sí? Me decía que la raíz de a más b era igual a la raíz de a más la raíz de b. ¿Sí? ¿Esto cómo es? Falsa. Esto es falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no dan los mismos resultados. Bueno, eso lo podrían haber hecho de dos formas. Darme un ejemplo. Porque es ¿sí? suma y resta. Bueno, ¿y qué significa que sea suma y resta? Que no aplica la propiedad. ¿Qué propiedad? Recuerden siempre completar todo. Distributiva la raíz. Exacto. No aplica la propiedad distributiva respecto de la raíz ni en la suma ni en la resta. ¿Estamos? Entonces, esta que tenían acá era falsa. ¿Sí? Bueno, en este caso va a pasar lo mismo. Yo no puedo juntar eso en una raíz. ¿Sí? Porque recuerden que la distributiva puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá yo? Bueno, voy a tener que multiplicar por lo que se llama, o lo que se suele llamar, ¿sí? El conjugado de esta resta. ¿Sí? Generalmente el conjugado se utiliza por ahí para números complejos, pero acá también lo podemos llegar a utilizar. ¿Qué sería el conjugado? Bueno, yo lo voy a multiplicar por las mismas raíces, ¿sí? Pero en vez de estar sumando, en vez de estar restando, las voy a sumar. Raíz de a más raíz de b sobre raíz de a más raíz de b. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Lo único que hice fue multiplicar por... Podríamos llamarle el opuesto, si quieren. No es el opuesto del número, pero
Podríamos llamarle, si quiere, a ver, por eso se llama el conjugado, ¿sí? Porque pasa de resta a suma. Obviamente, si tenemos una suma acá, va a pasar restando, ¿sí? O sea, acá me va a quedar directamente una resta, ¿sí? Deme un segundito que no sé si no se está viendo medio borroso. Bien. Bueno, una vez que tengo esto, ¿sí? Tengo que saber algo de antemano, ¿sí? Que igual lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Que la raíz de A menos raíz de B por la raíz de A más raíz de B, ¿sí? Esto me da si yo lo realizo, me da la raíz de A al cuadrado menos la raíz de B al cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Un binomio me suena que se llama. Va por el tema de, pues, si han visto parte de factorización, va por ese lado, ¿sí? No es en sí, no vamos a ver factorización todavía, pero va por ese lado. ¿Qué tengo acá yo en el medio? Una diferencia Bien, una diferencia. ¿Diferencia de qué? Tengo este número elevado al cuadrado. de cuadrado. Exactamente, ¿no es cierto? Esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Es este número que está elevado al cuadrado, le resto este otro número que está elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, fíjense, nosotros vamos a hacer lo que tenemos acá arriba, a la raíz de A menos raíz de B, por la raíz de A más la raíz de B, ¿sí? Bueno, yo acá lo que puedo hacer es distributiva. El A con el A, la raíz de A con la raíz de A y raíz de A con raíz de B, y raíz de B con raíz de A y raíz de B con raíz de B, ¿sí? Sigo acá abajo. Si yo hago distributiva, esto me queda raíz de A por raíz de A, me queda raíz de A al cuadrado, ¿sí? Hago raíz de A por raíz de A primero. Después hago raíz de A por raíz de B, más, porque es positivo y positivo, raíz de A por raíz de B, menos raíz de B por raíz de A. ¿Sí? Menos por más me queda menos. Y menos por menos me queda menos por más me queda menos. Raíz de B por raíz de B al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, ¿cómo son los términos que están en el medio? Opuestos. Exacto, son opuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer con esos términos? Lo simplificás. Bien, los cancelo, ¿sí? Cancelo ambos términos y fíjense que me va a quedar la raíz de A al cuadrado menos la raíz de B al cuadrado. Lo voy a poner acá arriba para que se vea. Una vez que cancelo esos dos, me va a quedar la raíz de A al cuadrado menos la raíz de B al cuadrado. ¿Estamos? ¿Y qué podré hacer ahora? Le eliminas los cuadrados con la raíz y te Bien. queda A menos B. Exacto. Entonces me queda A menos B. Bien. Todo esto, ¿dónde me va a quedar? En esta... En el denominador. Número. Exacto. Todo esto que hicimos, ¿no es cierto? Para llegar acá, me va a quedar en el denominador.
Entonces, esto lo voy a seguir arriba. Voy a tratar de ponerle otro color para que no se confunda. ¿Sí? Que este es medio clarito también, pero bueno, lo voy a dejar. Entonces, vamos a dejarlo como es. Fíjense que acá yo hago... otra cosa. Tengo que multiplicar este por cada uno de estos dos. ¿Sí? Porque tengo el numerador, multiplicarlos por eso. Porque todo esto está sumado. Esta multiplicación me abarca estos dos números. Entonces, sí o sí tengo que hacer una distributiva acá. Entonces, me queda 3b por la raíz de a más 3b por la raíz de b. Todo esto sobre a menos b. ¿Sí? Y ahí finalizaría directamente ese ejercicio. ¿Estamos? Profe, si Sí. nos piden simplificar el 3b por raíz de b, ¿ese no te puede quedar 3 por b a la 2? ¿A dónde decís? Para 3b, el primero, No, el segundo término sería. este. Sí, porque vos pasás, metés la b que está Sí. afuera, elevándola a la 2 Sí. por la raíz. Sí. Sumás. No. Sí, y te quedaría. No. Te quedaría raíz de 2 sobre b a la 3, no a la 4. Acá, claro, sobre b a la 3, ¿no es cierto? Claro, y ahí no puedes simplificar con este cuadrado de acá. A ver, acá lo que se puede hacer, que todavía cuando ya veamos la parte de factorización, fíjate que es sacar factor común, que en realidad es básicamente llegar a esta expresión de 3b, o sea, dejarlo todo en una misma expresión, ¿sí? Todo esto de acá arriba, dejarlo así, 3b por raíz de a más raíz de b sobre a menos b. ¿Sí? Eso es lo que se puede llegar a hacer. Fíjate que es lo mismo que tenemos abajo, básicamente. ¿Sí? Claro. No es necesario, todavía no vemos lo que es la parte de factor común. Quizás ya cuando veamos la parte de factor común, ahí sí vamos a tener más ejercitación y ahí sí vamos a poder simplificar. ¿Sí? Acá recuerden que no pueden simplificar esta b con esta b, porque tengo una resta acá en el medio. ¿Sí? Si hubiera tenido una multiplicación, ahí sí puedo llegar a simplificar. Pero al tener una resta no puedo simplificar esas dos. Está bien, muchísimas gracias. Bien, de nada. ¿Quedó claro? ¿Se pudo ver más o menos? Ahí vamos a ver otro ejemplo de todas formas. Pero no sé si quedó alguna duda en el camino. ¿No? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Dame un segundito. Bien, veamos este ejemplo. Fíjense que acá no tenemos una suma o resta de radicales, ¿sí? Sino tenemos sumado un número racional, ¿sí? Y un número irracional. ¿Estamos? Una de las preguntas, ya que voy haciendo, ¿no es cierto? Voy recordando. Una de las preguntas me decía que la intersección entre el conjunto de los números racionales y los irracionales era el conjunto vacío, ¿sí? ¿Esa era verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún... ¿Y por qué era verdadera? Más que nada porque no hay ningún elemento en común que compartan los dos conjuntos, ¿sí? O sea, no puedo encontrar un número que sea racional y a la vez sea irracional. ¿Estamos? O sea, no tienen ningún elemento en común. Por eso, tanto el conjunto de los números racionales como los irracionales, ¿sí? Es el conjunto... la intersección de ambos conjuntos es el conjunto vacío. Notarán, ¿sí? Que fíjense que esta notación dice 2 más raíz de 10, perdón, 2 más raíz de 5, ¿sí?
porque raíz de 5 es un número irracional y 2 es un número racional. ¿Sí? Entonces, yo puedo sumar dos números racionales, yo puedo sumar dos números irracionales, ¿sí? Pero no puedo sumar un número racional con un número irracional. O sea, no puedo llegar a tener un número, si yo quiero decirlo de alguna manera, un número exacto, ¿sí? La forma de expresar un número exacto de esta manera es dejarlo de esta forma, 2 más raíz de 5, ¿sí? O por ahí cuando yo tengo 2 por raíz de 3 o tengo 2 por raíz de 2, ¿sí? Esa es la forma de expresarlo exactamente a ese número, ¿sí? Voy a repasar un poquito porque se está borrando acá. Bien, es como por ejemplo el número pi, ¿sí? El número pi, nosotros decimos 3,14, 3,1416, 3,1415, 9 y un montón de dígitos más. Pero si yo quiero decir el número, ¿cuánto vale pi? Pi vale pi. Estamos. Puedo aproximar. Una aproximación a pi sería 3,1415, 9. Esa es una aproximación. Pero ¿cuánto vale pi? Pi. ¿Se entiende? No vale 3,14 y bueno, porque nunca voy a terminar de decir todos los dígitos que tiene después de la coma ese número pi. Bien. Fíjense Profe, que... una pregunta. Sí. Si sumamos uno racional con otro irracional, ¿daría Sí. uno irracional también? Si hacemos una suma, sí. Había una de las preguntas que decía que si, por ejemplo, hacíamos la división de dos números irracionales, me daba otro irracional. Si yo divido dos números irracionales, ¿me da otro irracional? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo divido raíz de 3 sobre raíz de 2, ¿es irracional? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque esto me va a dar raíz de 3 medios y junto a la raíz, ¿sí? La raíz de 3 medios también es un número irracional. Y ahora si hago esto, No, pues eso estaría 1. exacto, esto me da 1. ¿1 es irracional? Entonces, no. No. Entonces era verdadera y falsa al mismo tiempo. No, es falsa, porque en realidad recuerden que son afirmaciones, ¿sí? Yo digo, la división de dos números racionales, la pregunta era la división de dos números irracionales me da un número irracional. O me puede, a ver, no me acuerdo bien cómo decía la pregunta. Déjenme un segundito. Tengo el examen acá. Bueno, ahí lo vemos bien. Pero me decía que la división de dos números irracionales me puede dar, o no me acuerdo si decía me puede dar un número racional o era un número irracional. No siempre, ¿sí? Cuando hay una excepción a la regla, ¿sí? Así sea una sola, no se cumple eso. ¿Estamos? Si hay una excepción a la regla, así sea una sola, eso no se cumple. O sea que si yo busco dos números irracionales que dividido entre sí me dé otro número irracional, listo, ya está. Ya descarto que la división no me da un número irracional. Esto se podría llamar como que la división no cumple la ley de cierre con los irracionales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos creo que era ley de cierre, dijimos? ¿No es cierto? Para los números naturales que se cumplía con la suma, con la multiplicación, ¿no es cierto? Bueno, para los irracionales no tenemos esa ley de cierre respecto de la división. ¿Estamos? Quizás podríamos hablar una ley de cierre para la suma, ¿sí? Una ley de cierre para la resta, si yo resto dos números irracionales, perdón, y dos números irracionales también, los sumo y los resto, me va a dar otro número irracional. Pero la división es uno de los pocos casos que no cumple esa ley de cierre, ¿sí? No siempre la división de dos números irracionales me va a dar un número irracional, ¿sí?
Otro Y la caso, multiplicación también, ¿o no? exactamente, la multiplicación al ser inversa, ¿no es cierto? Al ser la inversa de la división, también, ¿sí? Porque yo a pi lo puedo multiplicar por 1 sobre pi, ¿sí? Al multiplicarlo por 1 sobre pi me sigue quedando 1. Tranquilamente yo podría haber hecho algo así, también. Raíz de 8 es un número irracional. Raíz cuadrada Sí, de 8. Sí. Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. sí, Bien. Fíjense, yo puedo juntar estas dos raíces. Esto me queda 8 sobre 2, que es igual a la raíz 4. de 4, ¿no es cierto? Raíz de 4 es igual a 2. ¿Sí? Por eso, no siempre la división de dos números irracionales me da un número irracional. ¿Sí? Cuando la afirmación me dice la división de dos números irracionales da por resultado un número irracional, estoy dando por hecho que cualquier número irracional que yo tome y lo divida por otro número irracional, siempre me da un número irracional. ¿Estamos? Si hay un ejemplo que contradiga eso, ya está. Eso es falso. ¿Se entiende? Así sea uno solo. Por más que sea uno solo, es falso. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, porque básicamente estamos hablando de una propiedad, se podría decir. Bien. Bueno, fíjense tenemos raíz de 10 sobre 2 más raíz de 5. Bueno, acá podemos aplicar el mismo criterio, ¿sí? O lo habíamos llamado, no me acuerdo si caso, criterios, no me acuerdo. Bueno, podemos aplicar el mismo criterio que recién. Por más que yo tenga un número racional y un número irracional, ¿sí? Porque lo que me piden a mí es racionalizar el denominador, ¿sí? Yo sé que si sumo 2 más raíz de 5 me va a dar un número irracional. Entonces lo que yo quiero es racionalizar esto que tengo en el denominador. Entonces, yo voy a poner lo mismo, raíz de 10 sobre 2 más raíz de 5, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Siguiendo el mismo criterio que vimos recién. 2 menos raíz de 5 sobre 2 menos raíz de 5. Exactamente. 2 menos raíz de 5 sobre 2 menos raíz de 5. ¿Y por qué lo multiplicamos por esto? ¿Sí? Y yo necesito, sí o sí, que acá abajo, en el denominador, me quede una diferencia de cuadrados. ¿Estamos? Entonces, voy a seguirlo abajo. Esto, si yo hago una distributiva, me va a quedar, puedo ponerlo ya conmutado, 2 raíz de 10, ¿sí? Menos raíz de 10 por raíz de 5 por raíz de 5. Todo esto sobre, bueno, y yo sé que esto, si quieren ponerlo entre paréntesis para que ustedes lo dejen, le quede un poquito más claro, lo pueden hacer, ¿sí? No hace falta que lo pongan entre paréntesis. Esperen que ahí quedó, el internet me están dando medio medio. Bien, les decía, si quieren poner el paréntesis lo pueden poner, si no, no hace falta, ¿sí? Bueno, y acá, al hacer una diferencia de cuadrados, me va a quedar 2 al cuadrado menos raíz de 5 elevado al cuadrado. ¿Estamos? Esto es importante. Siempre el primer término es el que va a restar al segundo, ¿sí? O sea, si yo tengo 2 raíz de 5 por
2. No importa si acá yo tengo el menos y acá tengo el más, ¿sí? Pero siempre es importante saber que el primer término va a restar al segundo, que yo tengo acá. Nunca el segundo va a restar al primero, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer acá? En el numerador, ¿podría hacer algo? Sumar las raíces de 10 porque son semejantes. Son semejantes, sí, pero fíjate que no voy a poder hacer mucho porque yo tengo acá 2 raíz de 10 y tengo raíz de 5 por raíz de 10, ¿sí? No podría sumar 2 raíz de 5, de hecho acá no lo pude hacer, ¿sí? Y si quisiera sumarlas no podría sumarlas, ¿sí? Quizás lo que me conviene por ahí, si quiero hacer algo, no hace falta, pero si quiero hacer algo, es juntar esa raíz, ¿sí? Ponerla como en una misma raíz esa expresión. Entonces, dejar 2 raíz de 10, ¿sí? Menos raíz de 10 por 5. ¿Sí? Bueno, ¿y en el denominador? Le sacás el 2 y la raíz, los eliminás. Bueno, Hace ¿qué me 2 queda? a la 2. ¿Sí? Te queda Y menos el 5 2 y 4. Y te haces queda la menos 1. potencia. Bien. Bueno, hago la potencia, que bueno, como dijo Juan, me va a quedar menos 1 acá abajo. Si yo hago 4, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Simplifico esta raíz con ese cuadrado y me queda menos 5 acá abajo, ¿sí? Entonces, finalizando, en el denominador me va a quedar menos 1 y acá me va a quedar 2 raíz de 10 menos raíz de 50, ¿sí? Y si quiero sacar este menos 1 de acá, ¿cómo me quedaría la expresión final? Menos 2 raíz de 10 ¿Sí? más raíz de 50. Exactamente. Recuerden que este menos 1 lo que hace es cambiar todo, en este caso, es como, más allá de que esté dividiendo, también podría estar multiplicando, ¿sí? O este menos 1 lo puedo, para que se entienda un poquito más, ¿sí? Este menos 1 lo puedo dividir, ¿sí? Con ambos números, ¿sí? El denominador lo puedo dividir con ambos números. Entonces me queda 2 raíz de 10 sobre menos 1, ¿sí? Menos raíz de 50 sobre menos 1. ¿Estamos? Y eso, si quiero ponerlo, podría ponerlo como esto. A ver, ¿por qué separo acá? Para que se den cuenta, fíjense, acá este es positivo y este es negativo. Me va a quedar este negativo y este es positivo, este es negativo y este negativo, me va a quedar ese positivo de acá. Entonces me va a quedar 2 raíz de 10 más raíz de 50. ¿Sí? Y ese es el resultado final. Profe, en el Sí, Abril. resultado final es menos 2 raíz Exacto. de 10. Menos 2 raíz de 10 más raíz de 50. Por eso mismo, lo que se hace, este menos 1 lo que me hace es cambiar todo lo de acá arriba. ¿Sí? Bien, Es perfecto. como si multiplicaras por menos 1, es lo mismo que dividir por menos 1. Bien, gracias. De nada. Bien, cópienlo y con eso terminaríamos toda la parte de conjuntos numéricos. ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Bueno, fíjense, en este verdadero y falso, quizás lo que más tuvieron error, ¿sí? Por ahí lo que más se equivocaron, bueno, uno fue el H, ¿sí? Que recién lo vimos, que me dice, la división de dos números irracionales puede darme un número racional, ¿sí? O sea, puede darme un número racional, o sea, como que está dando la posibilidad que me dé un número racional. ¿Estamos? Bueno, ya vimos recién dos ejemplos, ¿sí? Uno podría ser pi sobre pi, o raíz de 2 sobre raíz de 2, o raíz de 3 sobre raíz de 3, o el otro ejemplo que vimos de raíz de 8 sobre raíz de 2, ¿sí? Esos ejemplos donde dividiendo dos números irracionales, ¿sí? Me da un número racional. ¿Estamos? ¿Se entendió ese, no es cierto? El de la división de dos números irracionales. ¿Sí? Sí, profe, sí, yo lo Bueno. entendí. Bien. ¿Los demás están ahí? ¿Se fueron? ¿Siguen? Sí, profe. ¿Están? Bueno, Sí, profe. bien. Otro que fue controversial también fue el F. Todo número elevado a la 0. Y acá lo importante es leer, ¿no es cierto? Incluido el 0 es igual a 1. ¿Es verdadero o falso? Es falso. 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 ¿Por qué es falso? Porque 0 a la 0 es 0. No. Entonces no sé. Bueno, está bien. 0 a la 0 no es 0. Es verdadero. Fíjense. ¿Tienen calculadora a mano? Sí, profe, da error. Da error, ¿no es cierto? En realidad es como hacer 0 a la 0 es como dividir algo por 0. Estamos. Hacer 0 a la 0 es una indeterminación que se llama. Es un error en la calculadora. Les va a dar error, ¿sí? Yo no puedo hacer 0 elevado a la 0. Así como tampoco puedo dividir por 0. ¿Estamos? Entonces, 0 a la 0, ¿sí? No es igual a 1. Entonces, esta es falsa, ¿sí? Por eso estaba acá aclarado incluido el 0, porque por ahí se podía malinterpretar que el 0 no estaba, ¿sí? O el 0 sí, el 0 no. Por eso mismo lo aclaré, que incluido el 0 es igual a 1. Entonces, esa es falsa. ¿Estamos? La A también. La A también pudo ser un poquito compleja para algunos. Algunos la respondieron bien, ¿sí? La raíz de un número negativo, y acá es importante, como les digo, leer, ¿sí? De cualquier índice no tiene solución real. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué falsa? Porque si tiene un índice impar, pues Tengo solución, ¿no es cierto? Claro. Tengo una solución real. Exacto. Por eso es importante leer, ¿sí? Si yo tengo un índice impar, como dice Edgar, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27, ¿cuánto es? Raíz cúbica de menos 27. Menos 3. Menos 3, ¿sí? ¿Es una solución real? Sí. Sí. Entonces, esta de acá es falsa, ¿sí? Muchos me pusieron, obviamente, la raíz cuadrada de menos 2, raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Pero solo lo evaluaron en un índice nomás, en un índice que es par. Estamos, y en el 2 nada más. Por eso mismo, si yo evalúo el índice en una raíz con índice impar, esta va a ser falsa, ¿sí? Ojo ahí también. Y el último, por ahí que también, bueno, los demás no tuvieron muchos inconvenientes. La otra que por ahí les costó un poquito más también fue la J. El producto entre un número racional multiplicado por su opuesto e inverso da por resultado menos 1.
Voy a dejar de compartir acá un poquito. Y vamos a ver acá. Díganme cualquier número racional. Cualquiera. 3 medios. 3 medios. Multiplicado por su opuesto e inverso. O sea que tiene que ser el opuesto e inverso a la vez. ¿Cuál es el 2 opuesto? tercios. Claro, el opuesto de 3 medios, ¿cuál es? Menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Y el inverso? 2 tercios. 2 tercios. Entonces tiene que ser, ¿qué número? Menos 2 tercios. Bien. ¿Sí? Si yo hago esto, resuelvo. Simplifico el 2 con el 2, el 3 con el 3. ¿Sí? Y me queda 1 acá y menos 1 acá. ¿Qué resultado me da? Menos 1. Menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Bien. En ese también algunos tuvieron algún error, ¿sí? Por eso por ahí lo remarco un poquito más. Bien. Veamos el de... voy a compartir pantalla de nuevo. Un segundito. Profe, sin el verdadero y falso ese, decía que había que justificar Claro. o escribir el por qué. Escribir un ejemplo, ¿no es cierto? ¿O por qué? ¿Sí? Si no lo hacíamos, no tiene nada de consideración. Sí, yo considero si el verdadero y falso, o sea, pero considero un punto. ¿Estamos? Bueno, Es más, de hecho, me ha pasado no en algunos casos puntuales que me han justificado correctamente, pero por ejemplo, si era verdadera me pusieron que era falsa, pero me lo justificaron bien. Por ejemplo, uno de los casos fue este, el de raíz de A más raíz de B es igual a raíz de A más raíz de B. ¿Sí? Es falsa y me lo me dieron un ejemplo y todo y me pusieron que era verdadera. Y bueno, y ahí hay que prestar también un poquito de atención, ¿se entiende? Porque si yo doy un ejemplo diciendo que es falso, ¿sí? Y acá pongo verdadero, recuerden porque todavía no sabemos cómo van a ser los exámenes, ¿sí? Porque si es un tema de virtualidad y por ahí tienen que poner verdadero, falso, o elegir hacer un multiple choice o algo, y ustedes quizás hacen todo bien y quizás eligen la respuesta que es incorrecta o ponen falso, eso directamente se cae. A ver, la idea de justificar acá, ¿sí? Es que ustedes sepan el porqué de cada cosa. ¿Estamos? O traten de por lo menos no de adivinar. ¿Sí? Porque si yo puedo decir verdadero, falso, jugar al verdadero y falso, tranquilamente se puede hacer. Obviamente voy a tener el 50 y 50. Si no sé la respuesta, voy a tener 50 y 50. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes traten de por lo menos justificar lo que están haciendo, ¿sí? De por qué es verdadero, de por qué es falso. Si es verdadero, bueno, doy un ejemplo. Si es falso, bueno, justifico y doy la respuesta verdadera. ¿Se entiende? Más que nada va a eso. A ver, si pusieron verdadero y falso acá y no lo justificaron, yo le considero obviamente la mitad del puntaje. ¿Se entiende? Porque en realidad no estaría respondiendo toda la consigna. ¿Sí? Porque si no diría responde verdadero o falso y chao. ¿Sí? Bien. Bueno. En estos de acá de potencia no vi mucha dificultad. En los que vi dificultad es básicamente porque no habían estudiado quizás las propiedades, ¿sí? Vamos a hacer uno rapidito, el B, para que más o menos lo vean. Pero, y acá fue también uno de los casos donde por ahí se confundieron cuando tenían que hacer
menos, más, ¿sí? Fíjense, tienen b a la 6 por b a la menos 3 elevado a la menos 2 sobre b a la menos 1 elevado a la menos 2. Bien, tengo tres casos donde puedo aplicar propiedades. Fíjense, tengo un producto de potencias de igual base, una potencia de potencias y un cociente de potencias, ¿sí? ¿Por dónde empiezan primero? ¿Por dónde es conveniente empezar? Por los dos paréntesis, potencia, otra potencia. Exacto. ¿Y por qué empezaríamos por acá? Porque si yo también, además de resolver este tipo de supongamos que yo hubiera tenido números en vez de una letra acá, a mí me dicen que primero tengo que resolver una potencia y después la multiplicación, ¿sí? Entonces, primero tendría que resolver esta potencia de esta potencia. Entonces, esto me queda b a la 6 por menos 3 menos 2, me va a quedar b a la cuánto. 6. 6. Recuerden que acá, ¿yo qué hacía en la potencia otra potencia? Multiplicaba los dos exponentes. Exacto, multiplico este exponente con este exponente. Menos 3 por menos 2 es 6 positivo. ¿Estamos? Sobre, y bueno, acá tengo que hacer lo mismo. B a la cuánto me queda acá. Menos 2. Tengo menos 1 por menos 2. ¿Sí? A la Menos 2. por menos. 2 positivo. 2 positivo. Bien. Bueno, y ahora si quieren pueden hacer todo junto, no hay ningún problema, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo poner B y bueno, tengo un producto de potencia igual base, ¿qué voy a hacer? B a la 12 te queda eso. Bueno, sumo B a la 6 más 6 y como tengo una división acá, ya también, como al ser una división, puedo restar y poner 2 directamente. Entonces hago sumo, porque tengo un producto de potencias de igual base, y resto este exponente porque tengo un cociente de potencias de igual base. Entonces hago 6 más 6, 12, menos 2, 10. ¿Estamos? Sí. Recuerden, más que nada, porque vi en algunos casos, ¿sí? Que por ahí no aplicaban bien el tema de las propiedades, ¿sí? Revisen bien cuando vemos propiedades de potenciación, revísenlo nuevamente para que no les vuelva a pasar lo mismo. A ver, aquellos que hayan desaprobado, sí, todavía no les doy las notas, pero hay desaprobados, van a rendir a una instancia de recuperatorio. Estamos igual a aquellos que se van sumando ahora, ¿sí? Les recomiendo que también lo rindan para saber más o menos dónde están parados. ¿Estamos? Profe, ¿Vos yo rendiste, uno de Juan, esos... no? O- Sí, sí. Ah, me parecía. Yo me preparé en las vacaciones Ujú. para rendir. No sé cómo me fue, la verdad. Creo que este lo me dio bien. Pero había uno que me quedaba el signo abajo, como si dijera B a la menos 2. Sí, Entonces yo lo que hice fue poner 1 sobre B a la 2. Lo invertí y le cambié el signo. Y eso lo pasé multiplicando arriba. 1 sobre b a la 2. No me acuerdo verlo. A ver, por ejemplo, el primero decía, tenías b a la 5 por b sobre b a la menos 4. Bueno, por ejemplo, en el B a la menos 4 yo hice 1 a la B, 1 sobre B, Sí, elevado a la 4. sí. Y la B elevada a la 4 la pasé multiplicando arriba. Ah, vos hiciste así. Te quedó 1 sobre b a la cuarta. Claro, y el 1 también a la 4, pero 1 a la 4 es... Sí, es lo mismo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, es otra forma, porque esto es cuando lo pases va a pasar invertido, multiplicado ahí. Es lo mismo, Claro. ¿sí? Podría haberlo hecho de esta forma también, si querías. Acá, por ejemplo, en vez de quedarte menos, acá te va a quedar b a la 5 más 1 menos menos 4, ¿sí? Sí. También podrías haberlo hecho de esa forma. Así está bien, no hay problema, porque en realidad este se invierte y al invertirse te va a quedar todo sumado igual que acá. Bien. Bien, ese era del punto 2. Fíjense, después tenían del punto 3, el de las raíces, ¿sí? Que el que más les costó fue el último. Que tenían que expresarlo como una raíz, ¿sí? Era el último que decía raíz quinta de x a la cuarta, ¿sí? Y raíz cúbica de x al cubo. Y ojo Profe, acá, a mí me costó sí, por lo que son diferentes índices. diferentes No sabía índices. qué hacer. Bueno, ojo acá, ¿sí? A ver, había dos opciones. Estamos. Uno siempre dice, bueno, seguramente alguna propiedad tengo que aplicar, o algo tengo que hacer, o algo tengo que ver, ¿sí? Uno de los casos que fue, bueno, que no lo vimos nosotros en realidad, ¿sí? No lo vimos, pero, a ver, no hacía falta de esa manera, pero bueno, de todas maneras lo hizo bien, fue el de Christian, que buscó raíces equivalentes, ¿sí? No lo vimos nosotros el tema de raíces equivalentes, por eso no les iba a decir que buscaran raíces equivalentes, ¿sí? Pero en realidad tenían que expresarlo como una raíz, nada más. A ver, ¿qué es lo primero que se les ocurre acá que pueden hacer? ¿Qué es lo más fácil que pueden hacer? Simplificar la X de abajo. Simplifico, El 3. ¿no es cierto? El 3 con el 3. Y ¿Sí? arriba no sé qué número, no veo que viene, es un 2 No, o... tengo raíz quinta, acá y de x a la Ah, no, cuarta. perfecto. A Ok, ver, no, bueno. simplifico. Y lo podrían haber dejado de esta manera porque ya me queda expresado como una raíz, ¿sí? Raíz quinta de x a la cuarta sobre x. ¿Tengo una raíz? Sí, tengo una raíz. ¿Qué otra cosa podría haber hecho quizás? Bueno, quizás podría haber expresado esto como un exponente. ¿Cómo expreso eso como un exponente? X a la 4 quintos. Sí, ¿no es cierto? X a la 4 quintos, ¿sí? Sobre X. ¿Y ahora qué puedo hacer quizás? ¿Tengo la misma base? Sí. Sí, tengo una Ahí misma base. ¿Cómo? podría ser, podría ser x a la 4 quintas menos 1. Exacto, ¿no es cierto? Entonces tengo X a la 4 quintas menos 1, ¿sí? Y esto, bueno, si quiero expresarlo de alguna manera, ¿sí? Me va a quedar x elevado a la menos 1 sobre 5. Recuerden que esto, a ver, si llegaban a este resultado era suficiente, con que llegaran a esto era suficiente. Por ahí si querían ir un poquito más, explorar un poquito más allá, bueno, podrían haber hecho esto, ¿sí? Esto me queda elevado a la menos un quinto. Y esto, recuerden que se invierte y me queda 1 sobre x elevado a la 1 quinto, ¿sí?
Entonces, esto me va a quedar 1 sobre raíz quinta de x. ¿Sí? Si querían, podían llegar a ese punto. ¿Estamos? No hacía falta que llegaran hasta ahí. Era una opción. Pero, si ustedes... A ver, por eso les digo, por ahí siempre no... siempre traten de ir por el camino más fácil, ¿sí? Eh, Quizás como dijo Carolina, no sabía qué propiedad aplicar porque eran dos índices diferentes y no sabía cómo hacerlo. Y bueno, pero ¿qué es lo más fácil que puedo yo hacer acá? Bueno, simplifico las raíces con la raíz, el índice con el exponente, ¿sí? Y abajo ya listo, me queda una x. ¿Estamos? No, a ver, sáquense ese pensamiento de que todo es tan estructurado, ¿sí? Si tengo que aplicar una propiedad, sí o sí o sí o sí tengo que aplicar una propiedad. ¿Estamos? A ver, acá estamos aplicando una propiedad cancelativa, en este caso, de la potencia con la raíz, ¿sí? Pero por ahí traten de sacarse un poquito el chip ese de decir, bueno, lo vengo resolviendo de esta manera, de esta otra manera, y tiene que ser sí o sí de esta manera. No, no siempre. ¿Estamos? Traten de buscar por ahí siempre la solución más simple, por ahí sin rebuscarse tanto. Si querían rebuscarse un poquito más, podrían haber hecho esto de acá abajo, ¿sí? Que tampoco estaba de más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó este? Sí, sí. Bueno. Bien, este fue uno de las que tuvieron un poquito más de complicaciones. No sé si porque fue muy fácil o porque la verdad les costó bastante, ¿sí? Generalmente suele pasar que en los más fáciles son en los que más pueden llegar a trabarse un poco. Porque por ahí piensan que hay algo detrás de ese ejercicio. En realidad no hay nada más detrás de ese ejercicio, ¿sí? Bien. Después el de resolver las operaciones combinadas no hubo tanto para ver, ¿sí? Hubo algunos casos, por ejemplo, que tenían en la primera parte, me voy a detener en la primera parte, en este, ¿sí? En la mayoría pasó bien de expresión decimal a fracción, la mayoría los hizo bien. Me voy a detener un poquito en este. Bien. Bueno, acá tenían, si no me equivoco, bueno, tenían que resolver esto. No me acuerdo bien cuánto daba. Bueno, esto quedaba 11 séptimos. Sí, a ver, lo que hago acá siempre es, dentro del corchete puedo separar en términos, ¿sí? Y tendría que resolver primero lo del paréntesis y después hacer la división. Acá podría resolver eso, ¿sí? Eso me daba, si no me equivoco, algo de 14 sobre 33, una cosa así, sí. O 33 sobre 14, si no me equivoco. 33 sobre 14 negativo. Ese ejercicio me dio un número que para mí estaba re feo. Bueno, a eso iba. Por ahí algunas cositas que quedaron medias, ¿sí? Ojo acá, ¿sí?
Porque yo tengo esta división y al tener esta división, ¿sí? Lo que tengo que hacer es invertir este numerito que tengo acá. Entonces esto me va a quedar 11 séptimos y al invertirlo pasa multiplicando. Y muchos, ¿sí? Se olvidaron de agregar este signo que tengo acá, el menos, y me lo pusieron sin el signo. Obviamente ese signo me va a cambiar todo lo que viene abajo. ¿Estamos? Porque no es lo mismo hacer menos el número que me da acá, menos 7, que el número positivo menos 7. ¿Estamos? Esto lo tendría que multiplicar, me da 14 sobre 33, negativo, menos 7, bueno, dividido 3 cuartos. Daba igual un número que no era un numerito lindo, ¿sí? Pero bueno, acá yo puedo simplificar el 33 con el 11, ¿sí? Y el 7 con el 14. Esto me va a quedar 1 por menos 2 tercios, ¿sí? Fíjense que acá me queda negativo, menos 7. Y todo esto dividido 3 cuartos. Bueno, después lo que tenían que hacer acá es calcular, obviamente 1 por menos 2 tercios me quedan menos 2 tercios. Acá fue donde muchos se confundieron y dejaron un 2 tercios positivo, ¿sí? Este 2 tercios es negativo, ojo con los signos. Ahí, entonces me quedan menos 2 tercios menos 7. Esto me queda, si no me equivoco, es menos 23. Menos 23 tercios. ¿Sí? Y este 3 cuartos, al estar dividiendo, se da vuelta por 4 tercios. Y esto era igual a menos, si no me equivoco, menos 92 sobre 9, si no me equivoco. Una cosa. Era un número feo, pero era un número, ¿sí? Acá no podía simplificar, no podía hacer nada. Pero bueno, en algunos casos hubo que dejaron este signo de lado, ¿sí? Y ahí, bueno, se pudo haber complicado un poquito más. Bien. Después tenían el de los dados, bastante bien. O sea, casi todos los hicieron bien, el de los dados, ¿sí? Hay que leer bien, ¿sí? En un segundito que voy a compartir pantalla. Sí, bueno, me dice Juan está jugando con un dado de 6 caras. Si el número que obtiene es par, gana 5 veces el número que resulta. Si es impar, pierde 10 veces dicho número. Y esto es importante, ¿no es cierto? Hubo, no sé si un par de personas que obviaron esta parte, que dice, comienza el juego con 7 puntos. ¿Qué quiere decir? Ya empiezo con un 7 positivo, ¿sí? Al empezar con un 7 positivo, no arranco de 0. Entonces, bueno, ese 7 lo cuento, lo tengo que contar yo. Bueno, y después saca primero un 2. Tengo un 2. A ese 2, como lo tengo que multiplicar, o si obtiene par, es 5 veces el número que resulta. Y si es impar, pierde 10 veces el número. Va a ser 2 por 5. Y 5 por 10 negativo. Y 6 por 5 positivo. ¿Sí? O sea, más o menos. ¿Sí? Empiezo con 7 puntos, o sea, empiezo con más 7. Después me dice que sale un 2. Y a ese 2 lo tengo que multiplicar por 5. Más 2 por 5. ¿Sí? Después me dice que
sale un 5 y ese 5 le tengo que restar 10. O sea, multiplicarlo por menos 10. No restar 10, perdón, sino que multiplicarlo por menos 10 porque pierde dicho número 10 veces. Y después para finalizar, ¿sí? Tengo el 6 que lo multiplico por 5 porque es un número par. Bueno, y ahí tenía que hacer esa cuenta, ¿sí? Esto me quedaba 7 más 10 menos 50 más 30. Eso si lo hacían les daba 3 negativos, ¿sí? No era tan complicado, sino que algunos por ahí saltean esa parte, porque, a ver, interpretan bien, pero por ahí saltearon esa parte de decir que te empezaba con 7 puntos. Y es importante decir que empieza con 7 puntos. Bien, después tenían el de las botellas de vino. Sí, que el de las botellas de vino me decía, ¿qué cantidad de vino hay almacenado en 11 cajas y un tercio si cada caja contiene 24 botellas de 3 cuartos de litros cada una? Bueno, había varias formas de hacer este ejercicio. ¿Sí? No hay una sola forma de resolverlo. Voy a hacer una nada más, pero había un par de formas que lo resolvieron y lo resolvieron bien. ¿Sí? Voy a hacer a la que a mí, ¿no es cierto? Me parece la más fácil, ¿sí? Fíjense, me dice que tengo qué cantidad de vino hay almacenado en 11 cajas y un tercio, si cada caja contiene 24 botellas de 3 cuartos de litro cada una. Bueno, yo sé que tengo 11 cajas y un tercio, ¿sí? O sea, puedo decir 11 y un tercio de cajas. Cada caja, ¿sí? Contiene 24 botellas. Y cada botella 3 cuartos de litro. Yo tengo que verificar cuánto hay almacenado, ¿sí? Una de las formas que lo puedo hacer, ¿sí? Una de las tantas, es, bueno, yo sé que hay esta cantidad de cajas, ¿sí? Esta cantidad de botellas y esta cantidad de litros por cada botella. Si ustedes lo piensan de alguna manera, van a hacer esto, por esto otro, ¿sí? Pero ojo, porque en realidad yo tengo 11 y 3 cajas, y un tercio de cajas, ¿sí? Algunos lo que me hicieron fue hacer las 11 cajas, las multiplicaron por 24 botellas, ¿sí? Y el un tercio lo multiplicaron por 24. ¿Estamos? A eso lo sumaron y después lo multiplicaron por 3 cuartos. Que está bien, es correcto, ¿sí? Otra forma que podrían haber hecho, ¿sí? Yo tengo 11 y un tercio, o sea, un tercio no llega a las 12 cajas, ¿sí? Entonces puedo hacer 11 más un tercio por 24 por 3 cuartos, ¿sí? ¿Podría haberlo hecho de esta manera? Porque lo que hago es multiplicar cada uno de estos. ¿Estará bien planteado así? Sí, no. ¿Sí o no?
A ver los demás, ¿alguien? Me parece que no, debería haber un paréntesis Ah, ¿dónde? entre 11 más un tercio. Exacto, ¿no es cierto? Acá falta lo que sería un paréntesis. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo tengo que multiplicar todo esto y por esto después. ¿Sí? Entonces, sí o sí tengo que tener un paréntesis acá. ¿Estamos? Por eso lo que algunos hicieron fue multiplicar el 11 por el 24 y el 1/3 por el 24. Que tiene sentido, porque estamos haciendo una distributiva de la multiplicación respecto de la suma. ¿Sí? O si no, sumarlo directamente. Cualquiera de las dos formas que lo hubieran hecho, estaba bien. Esto daba, creo que, 204 litros. ¿Sí? Hubo algunos que me lo plantearon bien, ¿sí? Pero a la hora de resolverlo se confundieron. La resolución, o sea, lo plantearon bien al ejercicio, pero a la hora de resolverlos como que simplificaron mal o por ahí... A mí me pasó eso, profe. Bueno, porque en realidad... A mí me dio 104 en vez de 204, pero yo lo hice de otra forma. Bueno. Lo que me pareció raro incluso que lo que más me preocupaba a mí es cómo lo iban a plantear y la resolución pensé que la iban a hacer correcta. Una vez planteado, la resolución sale sola, pero fue al revés. Profe, Sí. si lo hacemos bien, pero el resultado lo ponemos mal, ¿es 0 puntos o No, a ver, yo nos da algo? cuento un puntaje por el plan, porque en realidad lo que más cuesta generalmente en un problema es plantearlo, ¿sí? Cuento una parte del puntaje, ¿sí? Pero no es la... A ver, lo ideal, a ver, no lo ideal, sino lo que te harían en la facultad básicamente, como es el primer examen, vamos a dejar pasar algunas cositas, pero a medida que vamos a ir avanzando vamos a ponernos un poquito más rigurosos con esto. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, si supongamos que es un examen virtual, ¿sí? Y tienen que elegir alguna respuesta, si eligen mal la respuesta, obviamente no les va a por ahí importar todo lo que hicieron detrás, ¿sí? Por eso, de todas maneras, hay que ver cómo van a ser el tema de los exámenes. Yo no sé si alguno estuvo en la... Me habían dicho que habían estado en la feria. No sé si alguno de ustedes estuvo en la feria educativa, que fue Sí, yo virtual. estuve. Sí, yo me metí virtualmente, obvio. Bien. No, ahí no les Que había una en mencionaron. Godoy Cruz, Ujú. había una en Godoy Cruz presencial, pero a esa no fue. Bien, sí, sé que había algunas ferias por ahí que incluso hasta les decían para anotarse para ver, para conocer la facultad y todo. Em, bueno, no sé, hay que ver bien de todas maneras em, cuándo van a informar cómo, de qué tipo de modalidad se va a rendir. Yo no sé si me parece que en la feria no dijeron nada, pero no estoy seguro. No quiero meter la pata. No, profe, pero por lo menos en enfermería ya dieron, ¿cómo se llama? Las fechas del ingreso, todo, y es todo presencial. Bueno, bueno. No dijeron dónde, si en la facultad o en el estadio, como el año pasado, pero Claro, era presencial. claro. Bien, sí, habría que ver bueno, en el caso de ustedes, bueno, ya por lo menos saben que es presencial. Habría que ver en los otros casos, ¿sí? Bueno, pero eso seguramente apenas tenga información Mario, seguramente me la va a ir pasando para ya estar todos nosotros al tanto eh, sobre las presencialidades o las virtualidades, ¿sí? Bueno, volviendo a lo tuyo, Carolina, sí, yo en algunos casos consideré, ¿sí? Obviamente no consideré el total del puntaje porque no tenía sentido, ¿sí? Algunos casos hubo, por ejemplo, le digo, algunos casos de cálculo, ¿sí? Del resultado no fueron los correctos. Entonces, por eso mismo, obviamente se descuenta puntaje de eso, ¿sí? Bien. En el de intervalos, ¿sí?
Los intervalos estuvieron bien, ¿sí? No hubo mucho para remarcar. En este sí tuvieron bastante inconvenientes, pero incluso hasta yo me confundí cuando les di el ejemplo, ¿sí? Hasta el ejemplo se los di mal yo. Estamos. Así que ese punto consideré algunas cosas, otras no. Obviamente, si habían hecho algo, ¿sí? Si habían hecho algo, consideré. Si no habían hecho nada, obviamente no consideré nada por un tema de que no, no lo han hecho, ni siquiera por ahí lo han intentado respecto a eso, ¿sí? Lo voy a ver rápidamente, lo voy a hacer rápidamente. Bien, tenían los conjuntos menos 9, 2. Menos infinito 7 el B. Perdón, este era cerrado. Y el C decía 2 infinito. Bien. En el primero les decía A unión B unión C. Si se fijan bien, ¿qué voy a tener? La unión de todos los conjuntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al conjunto A le tengo que sumar el conjunto B y le tengo que sumar perdón, vamos de nuevo. Y hablemos correctamente. A los elementos del conjunto A le tengo que sumar los elementos del conjunto B y le tengo que sumar los elementos del conjunto C, ¿sí? Fíjense, en el A tengo los elementos que van del menos 9 al 2. En el B tengo los elementos que van de menos infinito al 7. Y en el C los elementos que van del 2 al infinito o más infinito. Entonces, si yo tengo que unir los tres conjuntos, ¿qué nuevo conjunto voy a obtener? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el menos infinito hasta el infinito. Exacto, ¿no es cierto? Acá voy a tener desde el menos infinito hasta el infinito. Quiere decir, si quieren ponerlo de alguna otra manera, los números reales, ¿sí? Después, supongamos que tengo B intersección C. ¿Qué era intersección? ¿Se acuerdan? Los elementos que comparten. Exacto, los elementos que comparten. ¿Y qué compartirán A y B? Perdón, B y C. Del 2 al 7, ¿puede ser? Sí, en este caso va a ser del 2 al 7. ¿Por qué va a ser del 2 al 7? Bueno, porque fíjense, este va del menos infinito al 7. Y este va del 2 al infinito. Si quieren, lo hago rapidito. Supongamos que tengo el 0 acá, tengo el 2 acá y tengo el 7 acá, ¿sí? Bueno, acá voy a tener los elementos de B, van a venir de acá y van a llegar hasta el 7, y los elementos de C van a ser todos estos, que van para el otro lado, ¿sí? Entonces, como dice Edgar, van a compartir de el 2 hasta el 7, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Después tengo A
intersección C. ¿Tendrán algún elemento en común, A y C? Del -9 al 2. Fíjate, el -9 al 2 va el A. ¿Sí? A y C. Si yo comparo A y B, ahí sí tendría los elementos en comunes que van del -9 al 2. Sí, ya me di Sería cuenta. Ninguno. del 2 al infinito, ¿o no? No, del 2 al infinito tampoco, Ninguno. porque acá No, no llega del hasta 2 del 2 al -9. tampoco. O del 1. Ninguno. Ninguno, como dijo Carolina y Pedro. Del ¿no es -9 cierto? al 7. Del -9 al 7. Si sería no, el cerrado, B no está incluiría el incluido. 2. A intersección C. Estamos. Claro, del -9 al 2. Del -9 al 2 tampoco. Del -9 al 2 no, porque sería, si yo tengo A intersección B, quizás sí iría del -9 al 2. Pero yo tengo A intersección C. Fíjense que este va del -9, ¿sí? Podría decir hasta acá, hasta el 2, abierto, ¿sí? Y el otro va abierto desde el 2 hasta el infinito. ¿Tienen algo en común? El 2 y el 2. ¿El 2 lo toma el primer intervalo? No, porque No. es abierto. Los Porque es dos no lo abierto. toman. ¿El C lo toma? Tampoco. Entonces, ¿tengo algo en común? No. No. ¿Estamos? Entonces acá vendría siendo el conjunto vacío. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Por qué sería Sí, el conjunto profe. vacío? Porque Sí, no tienen profe. ningún elemento en común entre ellos. ¿Sí? Y si no hay ningún elemento en común entre ellos, si yo le sumo otro conjunto más, menos van a tener en común. Por ejemplo, si yo le sumo A intersección B, que es el último, intersección C. Yo ya sé que entre A y C no hay ningún elemento en común, o sea que es el mismo vacío. O sea, si trato de buscar otro elemento, ¿podré encontrar algún elemento entre A y B? Sí. ¿Podré encontrar alguno entre B y C? Sí. ¿Podré encontrar alguno entre los tres que tengan en común? Ojo acá, tienen que tener los tres en común, un elemento. ¿Habrá algún elemento en común entre los tres? Y no, porque si no tiene intersección A con C, Exacto. Entre los tres menos va a tener intersección. Fíjense, trato de buscar, ¿no es cierto? Bueno, yo digo el 2. ¿El 2? ¿El 2 está acá en el B? Sí, está en el B. Pero acá fíjate que es abierto y acá también fíjate que es abierto. No lo toma, entonces el 2 no. Busco otro. No sé, menos, que está acá, menos 4. Menos 4 está acá, sí. Menos 4 está acá, también. Menos 4 está acá, no. Entonces tampoco está en común. ¿Sí? Entonces, ya diciendo, como dijo Cristian, que estos dos no tienen nada en común, ¿sí? Si yo le sumo otro conjunto, tampoco van a tener nada en común. O sea que va a ser también el vacío. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Yo en este caso, en algunos casos he considerado puntaje porque hago mea culpa, ¿sí? Cometí un error incluso en el ejemplo que les di, ¿sí? Así que por ahí eso los pudo haber confundido. Entonces, bueno, algo de puntaje les consideré en eso. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esas fueron más que nada las cositas del examen que estuve viendo que por ahí estuvieron un poquito más flojos. En este fue uno de los que más tuvieron algunas dudas, ¿sí? Por eso traté de aclararlo, más que nada para que de última, bueno, si ahora lo pueden copiar, lo copian y ya les queda directamente para que lo puedan volver a resolver o a preparar o directamente ya les quede en el cuaderno carpeta que tienen.
Bien, entonces, eso sería todo hasta el día de hoy. Mañana nos vamos a ver las caras, así que después de tanto tiempo, volvemos a aunque sea al menos presencial. Vamos a ver porque seguramente, todavía no confirmo nada, pero capaz que los viernes, sí, yo voy a estar en el instituto una hora, aunque sea de 3:30 a 4:30, para resolver algunas dudas si tienen ustedes más, pero más que nada va a ser clase de consulta, ¿sí? Ustedes van a ir con las dudas, si tienen algunas dudas, y bueno, yo obviamente se las voy a tratar de resolver. Pero bueno, ya mañana lo confirmamos bien con Mario eso, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Bien, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Y bueno, que empiecen bien la semana y que terminen bien el lunes, ¿sí? Chao, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente nos vemos. Adiós. Chao, profe. Gracias. Mañana les doy las Chao, notas de los profe, exámenes. gracias. Adiós, que anden bien. Chao, chao. Ok. Profe, yo Sí, tengo Joaquín. una duda. Sí, Joaquín, decime. Yo que recién empiezo, Sí. me gustaría saber más o menos para orientarme si ya estamos en la unidad 2, porque yo casi estoy poniéndome al día con las unidades, imprimiendo para poder ya estudiar. Bueno, mañana vamos a empezar con la unidad 2, ¿sí? Ujú. A lo que vimos hasta hoy, la parte de racionalización, hasta ahí terminamos la unidad 1. Ah, bueno. Yo te voy a pasar después las clases, ¿sí? Mañana se me acordar que te paso ya directamente todas las clases, o sea, están subidas ahí en YouTube para que directamente las